Soy Mariano Aguado y aquí estamos en un nuevo capítulo de esta serie de vídeos que estamos preparando sobre los flashes de estudio Photodynamic. En esta ocasión os traigo el VA Pro. El VA Pro es el segundo de a bordo en la gama de flashes de estudio de la marca surcoreana. Básicamente comparte características con su hermano mayor, el TR Plus, del que hablamos en el anterior capítulo de nuestra serie de vídeos. A recordar, estamos hablando de un flash de estudio con diferentes potencias, 400 vatios o vatios segundo julios realmente, 600, 800, 1000 y hasta 1200 vatios. Estamos hablando de componentes internos exactamente iguales en el caso del VA Pro y del TR Plus, a nivel de condensadores, a nivel de procesador Megajet para control de las funciones relacionadas con salida de potencia, estabilidad en temperatura de color, etcétera, etcétera. Y estaréis preguntándoos, bueno, y entonces, ¿las diferencias cuáles son exactamente? ¿Por qué este sería el hermano menor del TR Plus? Como bien os digo, las prestaciones son exactamente las mismas. Las diferencias básicamente son dos. La primera de ellas, que salta a la vista, es el panel de control lateral, que es distinto al del TR Plus. En el caso del TR Plus, pudisteis comprobar que era un panel con una pantalla LED de dimensiones generosas. Aquí, como podéis ver, el display LED es de menor tamaño y lo que aquí tiene mucha presencia es esta botonadura. Es decir, el VA Pro opta por un sistema de control más basado en el botón. Botón arriba, botón abajo, subo potencia, bajo potencia, modelado arriba, modelado abajo. Vamos a encenderlo, si os parece. Bueno, si os fijáis, el Pirex, la cúpula, de la que el otro día también os hablé, en este caso es blanca. Creo recordar que el TR Plus que os mostré el otro día llevaba un Pirex transparente. Son opcionales y podemos optar por instalar o bien este, el blanco, el Frosted, que llama la marca, o el claro, el transparente. En principio, este va a darnos un punto más difuso a la luz, le va a quitar un poco de dureza, un poco de puntiformidad a la luz del flash, que de por sí es muy dura. También es cierto que lo puede hacer a costa de quitarle una pizca de potencia. Como os digo, es opcional y hay quien prefiere instalar siempre la cúpula blanca y hay quien prefiere la cúpula transparente para así asegurarse de que no hay ninguna pérdida de potencia en el destello. Bien, como os decía, vamos a proceder a conectar la unidad. Ya ha entrado el ventilador en funcionamiento. El ventilador es un ventilador de velocidad variable, como en el TR Plus. A medida que el procesador detecta que los requerimientos, bien por potencia, bien por lámpara de modelado, también por potencia de modelado, bien por destellos consecutivos a mucha velocidad, un trabajo intenso, entonces, como sabéis, y ya os expliqué, el ventilador va a ir aumentando su velocidad para tener en todo momento la unidad refrigerada. Aquí vamos subiendo la potencia, lo podemos hacer en décimos, tal como lo acabo de hacer, o podríamos mantener el dedo pulsado y subiríamos directamente diafragmas enteros, tanto hacia arriba como hacia abajo. Autodumping, ahora mismo hace un destello para eliminar el sobrante de potencia que ha quedado en el acumulador. Podemos también trabajar la lámpara de modelado en el modo free, subiendo o bajando. Y como veis, la tarea es sumamente sencilla. Un canal de subida y bajada para la salida de potencia de flash, un canal de subida y bajada para la salida de potencia de lámpara de modelado y luego, por supuesto, el botón de célula esclava, el botón del destello de prueba,
el buzzer, sonido, que se puede mantener activado o desactivado en función de lo que, bueno, pues nos guste, y es un poco la esencia del VA Pro, facilitar el manejo, básicamente, no complicarnos. Todo lo que necesito hacer en el flash lo tengo en este pequeño recuadro con unos botones sumamente fáciles de entender y de trabajar con ellos. Vamos a colocar el reflector, si os parece, porque de esta forma creo que la cámara me lo va a agradecer. Bien, ahora os voy a hablar de la segunda diferencia que hay entre este VA Pro y el TR Plus, porque básicamente son solamente esas dos diferencias, como os decía al principio de este vídeo. La segunda diferencia es que el VA Pro no tiene el receptor de radiofrecuencia integrado que tiene el TR Plus. Tenemos la opción de colocar un receptor de radiofrecuencia externo, que iría unido al cable de alimentación de la unidad. Si compramos este receptor externo, entonces estaríamos en condiciones de volver a utilizar el mismo SYNQ, el mismo emisor de radiofrecuencia que utilizamos con el TR Plus, también con el VA Pro. Pero, insisto, es algo que se compra aparte, es opcional y que iría aparte de la unidad, aquí, fuera de la unidad, unido al cable de alimentación. Si decidiéramos utilizar un receptor de radiofrecuencia universal, también podríamos hacerlo, utilizando el mismo procedimiento, un receptor de corriente alterna colocado en el cable de alimentación, y entonces, con cualquier marca de las que hay de tipo universal por el mercado, muy económicas todas ellas, podríamos trabajar de manera inalámbrica sin ningún problema. Eso sí, lo único que haríamos sería el destello. Con el receptor de la marca Photodynamic no solamente destellaríamos, sino que también accederíamos a funciones como encendido-apagado, subida y bajada de potencia del flash, subida y bajada de la potencia de la lámpara del modelado, en el caso de trabajar en el modo free, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual estaríamos pues, prácticamente accediendo a las mismas prestaciones que con un TR Plus. Por lo demás, tanto en el caso del VA Pro como en el caso del TR Plus, estaríamos hablando de las mismas prestaciones. Todo lo bueno que os conté del TR Plus estaría presente también en el VA Pro. Estaríamos hablando de tiempos de reciclaje muy rápidos, duraciones de destello muy cortas para congelaciones de movimiento fulminantes. Estaríamos hablando del procesador Megajet para controlar todos los parámetros de salida de temperatura de color, salida de potencia, máxima estabilidad. Estaríamos hablando de ese sensor gravitacional que os comenté, que al girar la unidad y ponerla boca abajo hacía que la información del panel siempre estuviese recta, pero no solo eso, también la botonadura se invierte, es decir, el botón de subida seguiría siendo botón de subida incluso dándole la vuelta, que es una cosa muy interesante, ya os comenté. Estaríamos también hablando pues, de esas otras prestaciones relacionadas con el contador de destellos, que también esta unidad lo incorpora, un contador de destellos externo a la vista, etcétera, etcétera. Un flash pensado para un trabajo intenso, para un trabajo duro, para el trabajo de un profesional que diariamente tiene que hacer sus bodegones, sus fotos de producto, sus sesiones con modelos, sus sesiones con... En fin, un flash que no os va a dejar tirados nunca y que os va a proporcionar muchas satisfacciones.